vamos a entrar a la palabra del Señor, porque en verdad nuestro espíritu lo necesita y la buscamos cada mañana. Amén. Y cada vez que tenemos la oportunidad de estar juntos. Hoy, hermanos, quiero compartir un mensaje de seguridad y esperanza. Un mensaje de seguridad y esperanza que es la santidad. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué después de hacer nuestra declaración que hacemos antes de empezar a meditar con la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Así que póngase de pie, toma ahí la escritura, si la trae en papel, si la trae en celular, y declaramos juntos, ¿verdad? Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo, y hoy un milagro recibiré. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos. Un mensaje de seguridad y esperanza, la santidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te empieza a provocar una vida de santidad en ti, sientes seguridad y esperanza. Pero cuando no la hay, se siente uno inseguro y tu alma y tu espíritu vulnerable a los ataques del enemigo. Sientes que tu vida le has permitido o has accedido terreno al enemigo y que puede hacer algo en ti. Pero dice la escritura así en Hebreos 12:14, y es donde vamos a empezar a meditar acerca de la santidad. Mira que Dios lo pone y Dios nos hace que entremos en una vida de esa manera, de ese estilo, de un camino de santidad. Dios lo pone para bendición de nosotros. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos. 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe? Nadie nace sabiendo. Gracias, Jared. Nadie nace sabiendo qué es la santificación, ser santo o vivir en santidad. Pero yéndonos un poquito al principio de todas las cosas, al principio de nosotros, cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, cuando ellos fueron creados, no necesitaban la santificación, porque ellos nacieron en un estado, ¿qué? Santo. Ellos eran santos. Ellos tenían acceso directamente a la presencia del Señor. Pero sí tenían que conservar la santidad. Y todo eso estaba, hermanos, asegurado por la obediencia a un solo mandamiento. Recordamos ese solo mandamiento, que no tenían que comer del fruto, ¿verdad?, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes? Dios te dice a ti, dice una parte en la escritura, dice, ser santos como yo soy santo, dice el Señor, ahí en una de las cartas de Pedro. Y cuando dice eso, ser santos porque yo soy santo, nos lo pide porque Dios nos ha puesto en nosotros la capacidad de poder vivirlo, de poder ser. Porque de otra manera, Dios no pide algo a ti y a mí que no lo vamos a poder lograr o que no lo vamos a poder vivir. Pero Él pone esas palabras, ser como yo soy. Pero Él, ¿cómo lo podemos lograr? Uno automáticamente por sus fuerzas no lo puede hacer. Pero Dios sí. Entramos en un proceso de la santificación a través de Él. Y eso empieza con la palabra. Dice la escritura, Hebreos 12:14, lo voy a volver a mencionar. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando leemos esto, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, cuando leemos esto, nadie verá, mi mente, yo creo que también tu mente se transporta a pensar en su venida gloriosa, majestuosa y llena de poder y de gloria.
¿verdad? Sin la santidad nadie verá al Señor. Se transporta en la venida. Pero yo quiero invitarte a pensar y añadirle este pequeño sentido. Sino que dice, nadie verá al Señor, pero yo te quiero decir, nadie lo verá desde ahorita, a partir desde este momento. Alguien me pregunta, voy a poner este ejemplo. Alguien me pregunta, ¿miraste a Juan? Yo le puedo contestar, sí. Y luego después sigue la conversación y me pregunta, ¿y sabes cómo está? ¿Cómo está él? Y le contesto, no lo sé. ¿Por qué le contestaría yo a él? Miré a Juan, pero ¿por qué le contestaría que no lo sé a cuando me pregunta a mí cómo está? La razón es que lo miré en su cuerpo, pero ¿sabe qué? No tuve tiempo para ir a su espíritu. No tuve tiempo para mirar más allá de la imagen visible que yo podía ver de mi amigo Juan. No puedo decir cómo está, porque solo miré su cuerpo, pero no miré su espíritu, no le dediqué tiempo, no platiqué con él, no lo saludé, no lo atendí, no lo escuché. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de la abundancia de las palabras que hay en tu boca, ¿viene de dónde? De tu espíritu. Nadie verá. Y cuando te estoy diciendo que eso a veces pasa cuando uno viene a la presencia del Señor, mira su gloria, mira su poder. Es más, la creación te grita a ti y a mí que Él vive y Él existe. ¿Pero qué? Hemos mirado eso, pero no le hemos visto. Y cuando, hermanos, cuando un hombre y una mujer logra ver al Espíritu del Señor, logra sentirlo, nunca más puede ser igual. Enfrente de mí hay ejemplos y enfrente de usted hay 3 ejemplos. Amén. Amén. Dice amén a eso. Amén. Puedo mirar y entender que Él existe a través de la creación. Dice un salmo, dice así: Señor, tú escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento de vida y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son criados y renuevas la faz de la tierra. Hace rato yo le dije a usted, le dije que cuando uno logra ver al Señor, cuando uno logra tener un momento íntimo, ponga eso en su mente, un momento íntimo con Él, nunca más vuelve a ser igual. Puedo hablar de muchos ejemplos en este momento, pero yo quiero hablar solamente de 2. Uno de ellos es Pedro. Pedro, que ahí en Lucas capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 9, pasa este acontecimiento. Dice la Escritura que el Señor Jesús estaba en la orilla, en el lago de Getsemaní. Estaba enseñando a la multitud. Y dice la Escritura, en verso número 1, la gente se agolpaba para oír al Señor. En el verso 2, el Señor Jesús vio 2 barcas y a los pescadores que estaban lavando sus redes. En el verso 3, dice, entrando en una de ellas, la de Simón. Hay algo aquí. El Señor, fíjate qué maravilloso es Él. Miró a las barcas y unos pescadores y entrando a una de ellas, a la de Simón, dice, le rogó que la apartase y sentándose en ella enseñaba a la gente. Le rogó. Yo me pregunto, ¿pero por qué le rogó? Porque estaba interrumpiendo una actividad que estaba haciendo Pedro. ¿Cuál? Estaban lavando sus redes. Y ¿sabes qué? Y paró ahí y tomó la barca para enseñar. Después de eso, cuando terminó de hablar, le dijo a él, ve mar adentro y echa las redes para pescar. Le contesta Pedro, Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Entonces echaron la red, tomaron esa multitud de peces, y en el verso 7 dice que hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenando ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La pregunta: ¿qué miró Pedro? Milagro. Más que eso, para tener la actitud y ir con él, apártate de mí. Dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué miró? Miró en él el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque de otra manera no hace esa reacción. Había escuchado por un tiempo, unas horas atrás, la palabra, pero al mirar el milagro, entonces miró hacia el Señor y miró. De otra manera le hubiera dicho: gracias por el milagro, pero no. Sintió ¿qué? Redargüimiento en su corazón, se sintió sucio ante su presencia. Y solamente tú y yo llegamos a sentir que nuestro espíritu está sucio solamente porque allí está la presencia misma del Dios Todopoderoso. Dele fuerte, dele fuerte el aplauso al Señor. Y luego dice porque dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y luego dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué clase de temor? No un miedo, no un terror, respeto. Porque cuando uno empieza a respetar a Dios, ¿sabe lo que sucede? Te empiezas a llenar de sabiduría. Usted dice, ¿pero por qué? Por lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Así se mide la sabiduría en el reino de los cielos, y el infierno la respeta. Cuando el hombre y la mujer empiezan a respetar a Dios, hay sabiduría. El otro persona que no pudo volver a ser igual fue Zaqueo. En Lucas capítulo 19 verso 1 habla de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, Lucas capítulo 19 verso 1 al 10, si quiere apúntalo y sígame con sus oídos y su espíritu, lo que la palabra dice aquí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, note lo que había en su espíritu de Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. No procuraba ver qué hace Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Hay una gran diferencia. Querer saber qué es lo que haces es mirar tus capacidades, y querer saber quién eres es ir a tu interior. Es dedicar tiempo a tu espíritu y a tu ser. Y cuando tú y yo dedicamos tiempo a conocer el espíritu y el ser de Dios, prepárate, porque no vamos a volver a ser igual, y entramos en el nivel de una vida en realidad conociendo entre lo puro y lo impuro, y nuestro corazón flexible a buscar y cumplir la voluntad de Dios. En el verso 3 procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y corriendo delante subió a un árbol, porque Jesús había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó allí a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. El Señor ya lo había visto, ¿verdad? Mirando, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué vio Zaqueo? ¿Qué vio Zaqueo? ¿A un rabí? No. Mire, hermano, si alguien entra a la casa, ¿usted cree que una persona cualquiera, un espíritu cualquiera que entre a mi casa me va a convencer para hacer lo que Zaqueo hizo? Era
Dios mismo ahí manifestado carne. El Espíritu de Dios ahí estaba en la casa de Zaqueo. Y otra, si déle fuerte el aplauso, ¿qué miró? ¿Y sabe qué? ¿Cuál era la actitud de Zaqueo antes de que el Señor Jesús entrara en su casa? Dice la Escritura, y procuraba ver quién era Jesús. ¿Y sabe qué? Felicidades a Zaqueo porque lo logró. Miró, pudo saber quién era Jesús, y por eso su espíritu sintió un dolor aquí. Dijo, Señor, si he defraudado a alguien. Empezó la santificación de Dios. ¿Qué es la santificación de Dios? Es el acto que Dios hace para apartar tu espíritu, tu alma del pecado para Él, para su servicio y para su gloria, para que le conozcas. Eso es. Y una vez que te santifica por su sangre, por su nombre y por su palabra, entras a ser santo. Y por lo tanto, al ser santo, hay una capacidad en tu espíritu para empezar a vivir una vida en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero desde ahorita podemos ver una parte de su gloria y disfrutar de Él, o algo, de su ser de Él. Claro que cuando seamos transformados, que esto corrupto en algo, que esto mortal sea transformado cuando Él venga, lo miraremos ahora sí en todo su esplendor, cara a cara y en toda su gloria. Gloria a Dios. Oiga, ¿qué miró, ¿qué miró él? ¿Cómo es posible que nadie puede convencer a alguien de hacer eso? ¿Más porque entró fulano de tal o por la palabra? No, solamente la palabra del Señor y su Espíritu logra hacer esto. Y Él fue quien logró que nosotros hiciéramos este cambio. Amén, amén, amén. Él logró ver quién era Jesús. Yo le comenté hace rato, nadie al nacer sabe qué es la santificación, ser santo o vivir en santidad. ¿Dónde empieza la santificación? Apartarse del mal, acercarse a Dios para conocerle y hacer su voluntad. Vuelvo a mencionar el Proverbio, capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor, el respeto a Dios. Cuando Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, dijo esto. Y cuando dijo Pedro, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, dijo esto porque el temor vino a él, el respeto a la presencia que tenía él enfrente. El cambio y la santificación y la santidad empieza cuando le hemos visto, cuando le hemos sentido. Su palabra ha penetrado en nuestro espíritu, nuestra alma ha sido redarguida y ya su presencia no nos deja seguir igual. No que le hemos mirado físicamente, sino que empezamos a tener la misma actitud espiritual de Moisés. Aquella que dice en Hebreos 11:27, dice, por la fe Moisés dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Chao! Porque se sostuvo como viendo al invisible. Segundo de Corintios capítulo 7, verso 1 dice así, así que amados, Pablo le dice a los corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos un montón de promesas, por la número uno, por Él y por Él. Porque es nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Un día le veremos cara a cara. Dice, porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Detalles, pequeños detalles. Ya voy en la mitad del mensaje. Detalles, pequeños detalles. En Levíticos capítulo 10, verso 8, hay una palabra del 8, el 9 y el 10, apúntala. Hay una palabra que se le da a los sacerdotes. Moisés se le da a Aarón y dice, y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran.
estatuto para siempre será para tus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Detalles, pequeños detalles, y que aplicarlo a nuestra vida. Empezar a vivir una vida en santidad. Una vez me llegó este pensamiento, y este pensamiento, hermanos, déjame decirte que me regula tanto en donde quiera que estoy. Número uno, porque en todo momento, ¿qué? Nos mantenemos, ¿verdad? Como mirando, ¿qué? Al invisible, respetando su presencia. Una de las frases que me han ayudado aquí en mi mente es: lo que no hago en el templo, no lo hago en la casa. Lo que no harás en el templo, no lo hagamos en la casa. ¿Cómo? ¿Sí? La manera en que le puedo hablar a uno de los miembros de mi familia, tal vez es diferente aquí que en mi casa. Y tal vez, por la presencia de sus espíritus de ustedes, puede ser que mi espíritu se controle y se retenga. Por la presencia de ustedes. Pero ¿sabe qué? En mi casa hay un espíritu mayor que el de ustedes. ¿Y cuál es? El Espíritu de Dios. Y si lo logras ver y lo logras sentir, te nivela tu alma, te nivela tus actos, te nivela lo que tú vas a hacer. Tal vez aquí no me atrevo a mirar algo. Pero ¿por qué me voy a animar a mirarlo en mi casa? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez aquí, como lo dije hace rato, tus espíritus me pueden retener. Pero si tú y yo miramos su espíritu y sentimos y lo respetamos a él en todo momento, eres el mismo color y la misma persona en todo lugar. Porque el temor a Dios, el respeto a Dios, es ingrediente de tu espíritu. Pequeños detalles, pequeños detalles. Esto me inspiró, me llamó la atención de esta hermana que escribió. Y mira, hermano, todo lo que yo haga ahorita favorece a uno de estos dos reinos. Lo que yo hago ahorita puede favorecer al reino de Dios o puede favorecer al reino de las tinieblas. Y escribe esta mujer y dice, porque le preguntaron, ¿por qué usted se viste así? Y ella dijo así, porque lo que yo hago o le suma al reino de Dios o le suma a las tinieblas, al reino de Satanás. La palabra de Dios dice que me debo de vestir de tal manera que no refleje mi desnudez. Porque si así fuera, Dios no hubiera interferido cuando Adán y Eva se vistieron con delantales. Y entonces los hubiera dejado así. Pero Él, Señor, en su moral santa, les hizo túnicas para cubrir su desnudez. ¿Y de qué manera? Entonces, no se puede ignorar que solamente con este acto, es uno de los actos, yo tengo que tener la destreza y la habilidad, y que el Señor me ayude, nos ayude a discernir entre lo puro y lo impuro. Porque si yo me visto de una manera que hago que mi desnudez se refleje, mi cuerpo, le doy comida y terreno para que el enemigo obre. Pero no lo haré así. Porque mi forma, todo acto, quiero hacerlo para que le sume al reino de Dios. Dije, órale.
Eso lo hice como soltera y ahora como casada lo sigo. Porque ahora que tengo marido, yo soy gloria de mi marido. Y no voy a hacer ahora más al espíritu de mi Dios y al espíritu de mi marido, porque soy su gloria. Y no voy a ir a andar en la calle reflejando mi desnudez, que solamente un hombre tiene permiso a mirarlo, y es mi marido. ¿Me sigue? Dele un aplauso, Señor.